De todo. Arratsaldeon berriro. Bueno, pentsatzen dut, arratsaldeon eskaz. Suposatzen den nire bezala pizkat, bihotza daukazu pizkat konprimido, edo, holan. Ze oso gorra da ikusi duguna, eta esaten dute Hondurasen arraina, ez da entzuten? Entzuten zer bai, ez da. Bueno, aurrera. Bueno, decía que en Honduras llueven peces y la gente cree que es un milagro, pero también llueven lo que hemos visto, depredadores de personas, además de llevarnos sus recursos. Eta, bueno, orain hitza izango da, alde batetik Emilia, hemen txenirekin dagoen hasierita, eta eta Ima. Nik irakurriko dut oso txikia, baina voy a leeros un poquito el currículum de cada una de ellas. Y luego les dejo la palabra, que ya sé que están muy bien organizadas para contarnos todo lo que ellas creen que es interesante. Vale. Dios. Hoy tengo aquí. Ya, ya. ¿Me oís? Sí, estupendo. Bueno, iba a presentaros. A ver si lo hago como os gusta a vosotras. ¿De acuerdo? Bueno, tengo un currículum muy extenso de Esperanza. Perdóname porque me toca poner las gafas. Si no, no veo nada. Esperanza, a la saludanos para que la gente veamos. Vamos a ver. Eres doctora en estudios interdisciplinarios de género, docente e investigadora de la Universidad Pablo de Olavide, máster en escritura creativa, curso experta en cine documental. Vamos, con todo esto estáis haciendo unos docus realmente interesantes. Ya con no lo voy a decir. Buenaisi fue un éxito. Habéis tenido premios, bueno, las dos, importantes e interesantes. Por su parte, Emilia, también tengo aquí un currículum. Ay, perdón, Ima, ya me puedes disculpar que no, que ya me he dado la vuelta. Bueno, Ima, realmente he localizado muy poca cosa. Para todo lo que tienes, realmente Internet no te hace justicia. Casi mejor te presentas. Yo tengo, bueno, pues que eres doctora, por supuesto, en antropología, pero ¿qué más? ¿Nos cuentas? Ahora os dejo la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, Emilia, pues tengo bastantes cosas, pero vamos a hacer una cosa, si os parece. Vosotras mismas os presentáis ahora, charláis y nos contáis lo que queráis decirnos, ¿de acuerdo? Eskerrik asko. Da eskerrik asko zuei, hemen egotagatik eta gaina holako atentzioarekin. Vale? Pero arte. Maestra del escapismo. ¿Eh? Maestra del escapismo. Todo lo que puedo. Bueno, realmente no soy yo la que tiene que intervenir, son ellas que tienen mucho que contarnos y seguro que lo hacen estupendamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues Aracha León, un gusto tener aquí enfrente todas las sillas ocupadas, así que muy buena convocatoria. Soriona, pues por estos encuentros, porque creo que tenemos un vínculo muy directo, pues de ese territorio también con esta realidad, ¿no? Y es un poco lo que me gustaría que pudiéramos intercambiar, pues en esta tarde. Y bueno, aquí también tenemos a las realizadoras. Estuvimos charlando en la semana. Yo es la tercera vez que veo el docu y como un libro yo creo que hay que verlo otras veces porque nos posibilita tomar en cuenta otros detalles, otros gestos, ¿no? Que a veces la primera parte se nos pasa de largo. Entonces, bueno, pues me presento así súper breve. Pues soy Emilia Larrondo. Tengo 8 años viviendo aquí y soy originaria de México. Yo estuve trabajando en cuestiones relacionadas con violencia de género
Y aquí pues trabajo procesos de educación popular y también desarrollo un proyecto musical para reivindicar y dignificar la música de Abya Yala en ese territorio, generalmente con mujeres migradas. Y bueno, yo creo que fue esta realidad, ¿no?, que nos une, lo que me ha llevado a este espacio, que yo pues voy a ser como el vínculo entre este hermoso público y las autoras. Y bueno, pues no sé si ustedes quieran como compartirnos algo, hay alguna pregunta por aquí en concreto, tiramos algunas cosas por aquí, no sé, del lado de la pantalla, ahí por Andalucía, ¿qué nos dicen? ¿No tú? Bueno, primero agradecer muchísimo el espacio, pues como siempre es un placer, ¿verdad? Estar aquí Sí, con... es casa. ¿Cómo? Que es casa. Sí, efectivamente, estamos en casa. Y bueno, gracias por abrir esta ventanita a la ruta migratoria de Centroamérica desde las buscadoras. Y estamos a disposición de cualquier pregunta. Nos encantaría que el público pues, nos lanzara y entre todas dialogáramos. Si no, ahí les lanzamos algunas cosas, pero sería ideal si les apetece comenzar el diálogo. Buenísimo. Pues compártanos algo que les haya impactado de lo que se acaba de ver. Yo en la semana estaba platicando con estas grandes, que bueno, tienen una trayectoria ya de más de 10 años también dando seguimiento a los procesos migratorios pues en 3 continentes y coincidíamos, ¿no? Un poco en la mirada para mí esperanzadora y también lejos de la victimización, ¿no? Que muchos de los materiales en los que se relatan las rutas migratorias, eh, pues dibujan, ¿no?, a estas personas desde un lugar victimizante, ¿no? Y a mí el mostrar la caravana me parece como muy importante porque ha sido una de las acciones más temerarias, me parece, que han podido realizar las madres centroamericanas. Y justamente este documental muestra a estas mujeres como sujetas de derechos. Tienen muy claro el por qué se han ido sus hijas, sus madres, pero también tienen muy claro que la migración es un derecho y que se debería de proteger. Esta caravana que pudieron observar ahora, gracias a la organización social, venció el visado. Porque he de decir que estoy muy apenada y avergonzada con la política migratoria mexicana, que está totalmente subordinada a la gringa, y es por eso que sirve México de frontera de 2 veces la península ibérica para que las personas de Centroamérica tengan ese gran filtro para poder llegar a Estados Unidos. Somos la primer frontera y es por eso que el gobierno, el Estado mexicano no da visados a las personas centroamericanas. Pero es increíble cómo a través de la organización de la caravana, todas esas familias, principalmente madres, pudieron evadir un visado para poder pasar esa frontera y hacer evidente desde el espacio público un reclamo que es vivas se fueron, vivas las queremos. Para mí es muy potente, no sé qué hayan pensado ustedes, pero es extraordinaria esta organización. Quiero decir, en un contexto en el que pensemos que son mujeres, madres e hijas que llevan 5, 7, 10, 12, hasta 20 años buscando a su familia. Esto nos conecta también con las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que no es casual también el papel que tienen las madres en esta búsqueda, ¿no?, incesante, que además somos las que menos recursos, acceso a menos recursos tenemos y sin embargo, las que estamos en primera línea de batalla, ¿no? Es realmente sorprendente. Y a mí pues me dio como mucha esperanza también cómo inicia en una búsqueda y termina también pues con el hermoso regreso de una mujer después de más de 20 años de desaparecer de su territorio, ¿no? Em, a mí, pues me ha conmovido mucho en lo personal este material. Espero que también sus corazoncitos estén ahí movidos y puedo seguir, pero si ustedes quieren interrumpirme, adelante. Sí, nosotras un poco a raíz de lo que estás comentando, decirles que, bueno, el material que o que acabamos de compartir es el resultado de el diálogo entre mujeres que caminan la ruta, que narran la ruta
y es un resultado que pretende mostrar que ante un territorio plagado de desaparición, ahora pues hablamos de haber superado ya las 130.000 personas reconocidas por el Estado mexicano, que podrían, la cifra se nos va, como en este lado del mundo, ¿verdad? Que, bueno, solo una persona ya sería avergonzante para nuestra sociedad, es una persona desaparecida, una persona no buscada por un Estado que tiene el deber de buscar, pero ante esa fosa tremenda que es la ruta migratoria, pues ahí las madres las buscadoras en general salen a confrontar, ¿no? Recogiendo un poco lo que decías. Y en esta etnografía de un año, trabajando la desaparición, la verdad que hubo un momento de mucho bloqueo porque pues buscamos con las madres mexicanas, con pala y varilla, con pinzas en los restos de las incineraciones y buscábamos y fue tremendo. Pero ya cuando pasamos a Centroamérica y nos encontramos con las familias que no pueden llegar ni siquiera al lugar donde saben o suponen que pueden estar sus familiares desaparecidas por el absurdo absoluto, el grotesco y el genocida sistema de frontera, pues ahí sentimos que teníamos que dar un giro a lo que veníamos planteando, seguir poniéndonos al servicio, en este caso de las buscadoras, y colocarnos con ellas en esta ruta, en esta caravana, porque ya no solo tienen que accionar la búsqueda, confrontar a los estados que son coautores de las desapariciones y a los grupos paramilitares en connivencia con la estructura económica que desaparecen personas, sino que además tenían que saltar fronteras, ¿no? En este lado del mundo, en este Estado español que se tiene que avergonzar cada día de ser una frontera sur de bloqueo, no de abrazo y de acogida, pues sabemos mucho de esto. Y bueno, la verdad que el mandato que recibimos de ella, y para nosotras esto es importante transmitirlo, este documental es un mandato de las buscadoras y nos sentimos muy afortunadas de poder cumplir con el mandato y de tenerlas a ustedes para recibirlo, pues ahí que nos pusimos del lado de lo que sentíamos la luz, ¿no? Hemos dicho varias veces cuando caminamos ese México, esa gran fosa en que se ha convertido la ruta migratoria de desaparición y sentimos tan de cerca el daño a la humanidad, al cuerpo desaparecido, pues para nosotras ver a las madres y ser parte de esas madres arañando la tierra y sacando, porque sacan y encuentran personas, restos, pues sentimos que la luz estaba en esa búsqueda. La luz, la confrontación real a los estados estaba bajo tierra, ¿no? Y yo decía, siento que se ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Que los árboles están dados la vuelta y que las hojas de los árboles andan debajo de la tierra y las raíces arriba de la tierra, porque están debajo de la tierra las hojas porque buscan la luz, la fotosíntesis está abajo, que está con las madres buscadoras, las que arañan la tierra. Y bueno, un poco por transmitirles lo que sentimos y el vuelco, el origen de este documental, que es el mandato de las madres, y el vuelco a nuestra etnografía de caminar la desaparición, lo que nosotros llamamos el continuum de violencia hacia los cuerpos de mujeres, y encontrarnos en el continuum de cuidado que es la búsqueda de las mujeres, de las madres. Pues yo personalmente agradezco la metáfora y el lenguaje que han utilizado para narrar pues una historia tan dura, eh, donde también ellas están exponiendo, ¿no? Sus sentires. Una persona desaparecida, a diferencia de la certeza de una vida o de una muerte, es una llama encendida, que es muy desgastante, pues 10, 15 años mantener esa llama, porque la esperanza de encontrar a quien amas
va a estar siempre presente. Y la incertidumbre de no saber también. Por eso a nivel emocional es muy desgastante. Ya no se diga en términos de recursos, que ustedes han visto también, pues cuál es la realidad de esas familias que viven, ¿no? Por lo que agradezco pues también pues una mirada dignificante hasta hacia la búsqueda de estas mujeres y también un poco lo que decías de la misión, ¿no? O sea, cuál es nuestro papel desde la academia hacia la problemática social y cómo a través de esto acercamos, ¿no? Y amplificamos estos discursos que puedan escucharse en otros lugares, que me parece que es ese, ¿no? Como salir de lo académico que a veces se encuentra en una burbuja y poder hacer este vínculo, ¿no? Desde esos conocimientos y desde esa sensibilidad, pues para comunicar esta problemática. Eh, y quiero contarles que, bueno, ustedes seguro también estuvieron presentes en una discusión que estuvo sobre el visado que muchas veces exigían desde estas organizaciones para decir, miren, la problemática de la desaparición es muy compleja. Tenemos un narcoestado, tenemos paramilitares, tenemos muchas fuerzas, digamos que jugando en este escenario, ¿no? Y hubo un debate. Si nosotros posibilitamos una visa de tránsito para las personas centroamericanas, vamos a favorecer tener el conocimiento, porque el documental iniciaba con cómo gestionamos esto, cómo preguntamos dónde están nuestros familiares, desde mucha tecnología, mucha globalización, pero no hay canales de comunicación real entre países centroamericanos, México y Estados Unidos. Entonces, ¿dónde encontramos a nuestras personas? ¿En dónde? Es que es bastante complicado. Muchas personas que incluso hacen ese tránsito no tienen ni idea de cuál es el territorio que van a transitar. No llevan su maps, no llevan un móvil ahí con datos, ni mapas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es como, voy a oscuras, a ver qué me encuentro. Y la solidaridad de las patronas, pues es impresionante, ¿no? Y de muchas otras personas que se encuentran en la ruta. Eh, pero bueno, vuelvo al tema del visado, ¿no? Esto es una cuestión que se debatió desde organizaciones de derechos humanos en Centroamérica y en México, que facilitaría por lo menos la certeza de yo estuve transitando por estos lugares y facilitaría mucho pues el tema de atender, por ejemplo, porque muchas mujeres, etcétera, que sufren violaciones de derechos humanos o violaciones literales en el tránsito o robo, etcétera, no van a denunciar simplemente porque hay mucho miedo y saben que las pueden deportar. Entonces, vulneran más sus derechos porque no acceden a una denuncia policíaca, no acceden a un espacio de salud pública y eso las vulnera más. En cambio, si tuvieras ese visado de tránsito, tienes una certeza de que tú puedes con esto ir a denunciar. Entonces facilitaría muchas cosas. ¿Por qué se ha negado ese visado? ¿Qué intereses están en juego? Dentro de los archivos EMSTEM también se relacionó muchas de las desapariciones de mujeres hondureñas con el tráfico, el abuso sexual y también la desaparición de las fiestas que hacían estos en el Caribe y en otras islas. Entonces hay muchos intereses realmente mezclados ahí, pero también hay una cuestión de decisión, de voluntad política que el Estado mexicano pudo haber mostrado por la presión, obviamente, de las organizaciones para facilitar ese visado de tránsito. O sea, yo creo que eso sería clave para dar un poquito más de certidumbre en ese tránsito a las personas que deciden, por muchas situaciones, pues arriesgar su vida, muchas veces también es de la familia, en pos de pues un futuro pues que se aspira más digno, ¿no? Sí. ¿Queréis añadir algo más antes de darle la palabra al público, a las personas que están aquí, mayormente amigas? No, entendemos que mejor, ¿no? Si podemos hacerlo dialógico. Perdón. Bueno, pues es vuestra chanda. Así que podemos hacer preguntas, comentarios, lo que os parezca oportuno. A ver, ¿veo aquí atrás una mano levantada o no? Sí, sí. Es que tengo. Este va a ser, que Dani Machiniñor. Sí, hola Esperanza, Inman, muchísimas gracias por la película. Y lo que les quería preguntar es sobre, teniendo en cuenta el proyecto anterior de Irio Ueniase, ¿es? Y película, contextos, digamos, la diferencia entre países africanos que habéis visto, Nigeria y Marruecos, si no me equivoco, en la película anterior, y ahora una ruta latinoamericana.
digo, si hay qué diferencias y similitudes habéis encontrado, sobre todo a efectos de poder organizarse también, ¿no? En el sentido de, lo primero que se me viene a la cabeza que es más fácil organizarse y encontrar la asociación y el vínculo en Latinoamérica, siendo países que son relativamente parecidos, con el idioma sobre todo, digamos, la barrera que significa el idioma. Y si eso lo habéis visto, o bueno, eso, diferencias, similitudes en ambas rutas que habéis trabajado. Gracias. Gracias a ti por, por también conocer Iriogeniasi, el hilo de la luna, y por la pregunta, porque además la pregunta yo creo que es casi que como muy básica, ¿no? O muy en la raíz de por qué este proyecto en la ruta centroamericana, ¿no? Nos hacíamos precisamente la pregunta de qué comparativa podíamos encontrar entre ambas rutas, porque, bueno, hay un concepto que para nosotras es un concepto súper situado, que es ese continuum de violencias que decíamos antes, donde la desaparición cobra tantísimo protagonismo en esta ruta centroamericana, que no significa que en esta ruta del África Central Occidental en la que estuvimos trabajando y seguimos trabajando no exista, por supuesto que existe. Lo que pasa es que, como bien ha señalado, quizás las lógicas, bueno, son diferentes, ¿no? Pero bueno, por volver al inicio de lo que estaba planteando, sí que sentíamos que lo que sucedía en esta ruta no era como algo aislado o algo particular o singular de lo que estábamos viviendo, ¿no? en este territorio, sino que hay unas lógicas globales, ¿no? que están atravesadas por el patriarcado, que coloca el cuerpo de la mujer en un lugar muy concreto y que evidentemente, a su vez, ¿no? Con el capitalismo, ¿no? Que le pone precio pues a todo y indudablemente pues también a estos cuerpos. Y por supuesto, pues el colonialismo y tantísimas otras lógicas de opresión, pues hace que hayan como procesos muy similares, ¿no? Y las mujeres y las jóvenes estén viviendo pues, como procesos muy similares en ambas rutas, ¿no? Fíjate o fijaros que nosotras empezamos, la primera aproximación a la ruta centroamericana la hicimos en 2017, estábamos todavía trabajando en esta ruta. Y en la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, al norte de México, tuvimos la oportunidad de trabajar allí durante el mes de agosto de ese año y nos encontramos con que solo había hombres, no había mujeres. Y nos hacíamos, claro, mirabas las estadísticas o hablabas con organizaciones que se encontraban al sur del territorio, ¿no? En Tapachula, en la frontera con Guatemala, y nos decían, no, sí, claro, evidentemente, claro que hay migración de mujeres, por aquí transitan mujeres también, ¿no? Pero no estaban en el norte. Y nos hacíamos la pregunta de dónde estaban, ¿no? Esas mujeres. Hicimos esa pregunta con los hombres. Y ellos nos sorprendieron como con una categorización, ¿no? Dicen, las mujeres o estaban casadas, o estaban secuestradas, o estaban desaparecidas, ¿no? Estaban muertas. Y para nosotras fue como un golpe de realidad muy potente, ¿no? El intentar comprender qué estaba pasando realmente, porque es cierto que nosotras en esta ruta, al estar tan vinculada en aquel entonces, y el documental anterior lo muestra muy bien, con la trata de seres humanos, ¿no? Esa intersección de la migración con la trata de personas, en el caso de las chicas de Nigeria, la desaparición social, ¿no? Era como muy evidente, ¿no? No estaban, viajaban de manera oculta, cruzaban las fronteras pues de aquella forma, ¿no? Completamente invisibilizadas. Y seguían estando invisibilizadas una vez llegaban al Estado español, estando en las trastiendas, ¿no? De nuestras sociedades, pues en situaciones de explotación diversas. Y en el caso de la ruta centroamericana, pues eso, en ese continuum, ¿no? De violencia que decíamos antes y que de alguna manera en las fotografías, ¿no? Que aparecen en el documental que habéis visto, pues se muestra de alguna forma, pero lo que sí es cierto que cobraba un especial protagonismo la desaparición, ¿no? Y en paralelo a la desaparición, o como bien señalaba Esperanza al principio, esa acción colectiva organizada que significa la búsqueda, ¿no? Donde el caso centroamericano de las compañeras hondureñas y de todas las compañeras centroamericanas que hacen la caravana es emblemático, pero que por desgracia y por fortuna, sin lugar a dudas, ¿no? Pero por desgracia, porque de alguna manera nos señala pues, el drama de la desaparición, lo hemos encontrado a lo largo del territorio mexicano, ¿no? La acción colectiva organizada de mujeres, como bien señalaba Emilia,
no es algo exclusivo, ¿no?, del caso hondureño que quizás se visibiliza más, sino que en todo el territorio mexicano nos hemos encontrado, ¿no?, con muchísimos colectivos de búsqueda que están pues dando una respuesta muy clara a este fenómeno en concreto, ¿no? Y por ir hacia la pregunta, cómo la has planteado, cómo la has entendido, cómo afecta a la propuesta que hemos hecho, que hemos desarrollado en cada territorio, pues diríamos que nuestra manera de trabajar es, como decíamos antes, poniéndonos al servicio y construyendo con ellas las etnografías. Nosotras solemos, por ejemplo, en el Estado español trabajamos con mujeres, ahora mismo estamos trabajando también acá en el sur, y con ellas señalamos cuáles son los puntos que ellas quieren que nosotras visitemos y con qué entidades nos vamos encontrando para ir juntas haciendo este diálogo entre territorios a través de una cámara de vídeo. Y algo similar trabajamos allá. Realmente el idioma, pues claro, al ser el castellano común, pues, pero nosotras nos sentimos muy en la ruta desde las mujeres que la transitan y son ellas las que nos hacen transitarla y las que pues nos escudarían con su propia lengua, o sea, sentimos que desandamos las rutas a partir de sus huellas. ¿No? Las seguimos allí donde ellas nos van marcando. Nosotras decimos que las mujeres con las que trabajamos, las mujeres que caminan y narran mundo, son para nosotras nuestros faros narrativos, ¿no? Ellas narran y nosotras ahí que va la luz, ¿no? Hacia dónde dirigir esta torpeza que son las investigaciones o que son las etnografías que andamos desarrollando. En ambas rutas el secuestro atraviesa todo porque el cuerpo es rentabilizable, ¿no? Decía Inma antes, hablamos de una lógica neoliberal que rentabiliza y precariza los cuerpos. Y eso es fundamental porque este número de desapariciones, decía antes la compañera, ¿no? ¿Por qué no se conceden los visados? Pues con toda la intención. Tenemos un sistema que se sostiene de estas economías que sangran cuerpos y que desaparecen cuerpos. Necesitamos, y eso nos tiene que avergonzar lo suficiente como para que saltemos de nuestros asientos, necesitamos la desaparición. Qué tremendo decirlo, pero no, a nosotras, desde nuestro pequeño saber colectivo, no nos cabe la menor duda. Cuando nosotras caminamos con las madres y buscamos con las madres, puntos que hay que recorrer son puntos de explotación directa, tanto explotación sexual como explotación agrícola, explotaciones en ámbitos más relacionados con la delincuencia, distintos, o sea, donde podemos rentabilizar los cuerpos y allá que vamos a buscar, porque también la búsqueda es búsqueda en vida o búsqueda en muerte, que eso también ha sido pues un aprendizaje, ¿no? Salimos a buscar en vida, esperamos encontrarlos con vida. Decía una de las compañeras en el documental, ninguna madre quiere encontrar a su hijo o su hija muerta. Buscamos en vida y vamos a esos sitios. ¿Y cómo es posible? Pregunto, ¿cómo es posible que sepamos los sitios a los que ir a buscar a las personas explotables? Si las nadies del mundo, que somos nosotras y que son las madres, vamos a los sitios explotables de personas, ¿cómo es que quien tiene que controlar y gestionar y tiene el deber de proteger la vida no desarticula estos sitios, ¿no? Estos lugares o estas fórmulas que siguen rompiendo cuerpos y desapareciendo cuerpos, ¿no? Y ahí rescato un poco el término que decía Inma, ¿no? De la desaparición social para recordarnos que está la desaparición definitiva, esos cuerpos aniquilados, pero está toda esa cantidad de cuerpos desaparecidos para colocarlos en ese lugar directo de explotación que mantiene nuestro sistema. Inma, es una lástima que no veáis al público como abobadas, todas mirando para arriba. Os acompañan muy pocos chicos. Bueno, galderen bat. Bai.
Bai, eskerrik asko, egin duzuen lanagatik pila bat gustatu zait. Que muchas gracias por el trabajo que me ha encantado. Y bueno, salvando las distancias, el Estado español también hace de parapeto y de filtro con respecto para Europa, ¿no? Como el mexicano para Estados Unidos. Y se da la paradoja de que ambos gobiernos se supone que son de izquierdas, ¿no? Pero en ese tema colaboran, ¿no? El mexicano también, ¿no? ¿Se ha visto un cambio con el gobierno mexicano actual con respecto a, pues a todo el tema, visados, desapariciones, bueno, meterse con las mafias, con el Estado, con Estados Unidos, con todo? ¿Sabéis algo? Hay... No sé si Emilia quizá también puede aportar, ¿no? Como en primera persona. Recuerdo cuando nosotras estuvimos allí grabando el documental, daba respuesta, ¿no? En ese entonces estaba, me acuerdo, el título 42, si no recuerdo mal, estaba vigente, y daba respuesta, ¿no? Absolutamente a ¿Pueden hablar un lo... poquito más alto que se bajó como el audio? Sí, 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 sí. ¿Se oye ahora? ¿Qué tal? No, se oye bajo, a ver un Hola, momento. ¿Se oye bajo? Pues, Ahora bueno, sí. hablamos más fuerte. Em, Personalmente nosotras, sin poder hacer quizá un análisis como muy pormenorizado, ¿no? Porque controlamos o conocemos muchísimo más las derivas de las políticas desde una perspectiva más histórica en este territorio que allá, pero cuando estuvimos trabajando en la zona, sin lugar a dudas, pues México se encontraba acatando lo que de alguna forma venía establecido en ese momento por el gobierno estadounidense, que había establecido que en ese momento, estamos hablando de que eso fue durante todavía el gobierno de Biden, todavía no había entrado en este segundo terrorífico y distópico mandato de Donald Trump, ¿no? Las solicitudes de asilo, por ejemplo, las tenían que hacer en territorio mexicano, ¿no? Y en la frontera norte, todo lo que era, nosotros estuvimos un buen tiempecito también en Tijuana, los albergues estaban absolutamente saturados porque las entradas estaban siendo imposibles, porque ese procedimiento, por ejemplo, de solicitud de asilo ya estaba siendo forzado a que se hiciese desde territorio mexicano, ¿no? Es decir, claro, la externalización de fronteras que, bueno, vos estaba señalando antes la compañera España, ¿no? Pero que en nuestro caso podríamos señalar igualmente a Marruecos, pero incluso irnos más abajo, ¿no? La externalización de la frontera europea está clarísimamente en la zona del Sahel, ¿no? Y ahí además hay una serie de dispositivos implantados, además muchas veces con apoyo de la cooperación, ¿no? Bajo el paraguas de la cooperación internacional, pues en toda la zona del Sahel, ¿no? Incluso con CIES, no lo llamamos CIES, pero centros de detención, y por supuesto con una securitización tan grande que está ocasionando pues lo que estamos viendo, ¿no? Que la ruta más mortífera esté yendo ahora por las Islas Canarias, porque el estrecho está absolutamente bloqueado, ¿no? Como bien vosotras también sabéis, ¿no? Que estáis trabajando en primera línea, ¿no? De todo esto, y nosotras aquí en la zona sur pues lo vemos de forma súper clara, ¿no? Y ahí añadir que para nosotras, por ejemplo, una muestra de todo esto es haber acompañado hace unos meses a las madres buscadoras senegalesas, allá donde externalizamos nuestras fronteras, porque ¿por qué el matiz de que España no llega a ser México? España sería más bien el sur de Estados Unidos, donde el atropello es bestial, pero no hay no hay un pisoteo a los derechos humanos que los nortes globales, ante los cuales alardeamos, pero a la vez que pagamos para que sean mejor dicho, otros, los que los ejecuten en terceros países. Entonces, pues nuestras fronteras están externalizadas en Marruecos, como decía Inma ahora mismo, en la parte del Sahel, donde pues se pueden permitir esos atropellos que tienen como consecuencia estos niveles atroces de desaparición, y siempre, y ahí nos vamos a nuestro faro de búsqueda y de accionar colectivo como respuesta. Sí, pues yo creo que señalar esto es bien importante ya que estamos en este territorio. De igual forma, pues Frontex, ¿no? Cómo está gestionando el tema de las fronteras y cómo también se sostiene económicamente desde este territorio, ¿no? Eh, Quiero decirles que es bien difícil ser frontera de Estados Unidos. En el caso de México, no es nada fácil.
Y no voy a excusar los dos gobiernos de izquierda que han precedido o que están ahora mismo en México, pero pues hay una serie de intereses muy fuertes que no ha habido, ¿no? Ni con la movilización social, que es bastante fuerte, pues una incidencia mayor sobre esto, ¿no? O sea, el tema de la migración como un fenómeno que está ahora teniendo pues una dimensión brutal en todo el mundo y señalar esto, ¿no? Que han dicho, pues las rutas migratorias, pues no es casualidad que sean del sur al norte. Yo la verdad es que con esto que has dicho de que la desaparición está siendo una cosa necesaria para el sistema, me he quedado fría, porque es así, ¿no? Por eso tiene estas dimensiones y persiste, pese a una respuesta social que se está dando, desde los pocos recursos y la cuestión emocional mínima también que existe, ¿no? Y aún así se está dando una respuesta. Entonces, pues no voy a disculpar algo, ni a justificar el gobierno mexicano, o sea, simplemente hay una subordinación total. Eh, Supieron, ¿no? Que hace menos de 15 días hubo, pues se supone que una movilización para capturar a un chapo tal de México, inspirado mucho por la amenaza de Estados Unidos de clasificar al narco como una cuestión terrorista, que eso, precedido también del ataque a Venezuela, del bloqueo en Cuba, o sea, a nivel regional hay una presión muy fuerte ahora mismo y pues digamos que se tomó esa acción para evitar pues una intervención directa que tampoco está libre del todo, o sea, es muy posible que se pueda dar incluso, ¿no? Quizás sí que por hacer justicia, ¿no? A lo que estás diciendo, Emilia, no tanto en política migratoria, pero en el tema de la desaparición hay que reconocer que con muchas cuestiones a debatir, pero es indudable que es durante el gobierno de López Obrador cuando de alguna manera se visibiliza, ¿no? Se visibiliza y se pone sobre la mesa, pues, por ejemplo, las comisiones nacionales de búsqueda, cuando se hace la declaración oficial de los 100.000 desaparecidos, que no se había hecho hasta ese momento, y es verdad que se tiene, pues bueno, llamémosles valentía, llamémosle, pues, por lo menos dar un paso, ¿no? Es decir, insistimos con muchísimas, las propias madres, y esto no lo decimos solo nosotras, son los propios colectivos los que señalan pues las debilidades, las mejoras y las críticas, ¿no? Pero también hay que reconocer que por primera vez se visibiliza que esto está pasando, ¿no? En un país en democracia que no se encuentra en una situación de conflicto bélico, hay 100.000 desaparecidos que registramos y que además nos seguimos comprometiendo a registrar en esa base de datos con la que están contando. Y se comprometen a partir de la ley de desaparición forzada de 2019 a llevar a cabo, ¿no? A implementar una serie de acciones que, bueno, que de una manera u otra pues están siendo también aliadas de ese trabajo que ya las madres estaban haciendo y que también es resultado, cuidado, no solo de la buena voluntad que haya podido tener el gobierno, sino de esa presión social, de la incidencia política de los colectivos de búsqueda, que son los que consiguieron que se llevara a cabo esa iniciativa legislativa y que de alguna manera siguen poniéndole la cara colorada al gobierno, ¿no? En cuanto a la dejación de funciones de aquello en lo que se supone que está comprometido, ¿no? Pero bueno, que también por hacer justicia y por dar respuesta a la pregunta de ciertos cambios que sí se vieron con el gobierno de López Obrador, ¿no? En un principio. En un principio, sí. Gracias, porque no quería hacer proselitismo. Ya. Es muy importante esto que han enunciado porque es cierto, ¿no? O sea, como al menos no ha sido un gobierno que barre en contra absolutamente, sino que ha dado ciertos espacios que otro tipo de gobiernos no ha habido, ¿no? Yo creo que también es importante hablar como de la valentía de estas mujeres y de la ausencia del Estado. Es que es ausencia absoluta y bueno, y ausencia y en contra, o sea, también, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, pues pienso como en el origen, ¿no? O sea, esta cuestión de violencia que vivimos ahora en territorio mexicano, que se ha vivido en Colombia, etcétera, Claro. que obedece a una venta de droga, o sea, fundamentalmente cocaína, que por cierto es consumida por la élite, ¿no? Porque el pueblo pues consume más pegamento y otro tipo de cosas, quiero decir. Y ¿en dónde se está consumiendo ese tipo de sustancia, ¿no? Que ha llevado a esta situación también, ¿no? Entonces, como, pues, reflexionar nuevamente, ¿no? Desde este territorio, cómo nos vemos, ¿no? Interpeladas como por esta problemática y que, insisto, o sea, es un consumo que se hace más, pues, en el norte global y sobre todo, pues, las élites, ¿no? Que son quienes
pues consumen ese tipo de sustancias y cuáles son las consecuencias, ¿no? En otros territorios a kilómetros de aquí, ¿no? Mm, Consumen sustancias y consumen cuerpo. cuerpo, porque es directamente el consumo de cuerpos de lo que estamos hablando en este caso. Y en el caso de las jóvenes y mujeres, pues muy encaminado en determinados casos a distintas formas de explotación y entre ellas las vinculadas a la trata de seres humanos, que eso es algo que igualmente encontramos en los dos en las dos rutas, ¿no? Igualmente, ¿no? Antes hablábamos de las comparativas y es tremendo que tengamos que seguir hablando de cuerpos rentabilizables, en este caso para la trata de seres humanos, con distintos fines de explotación. Nosotras con esta idea de trabajar en origen para que con ellas construyamos la ruta que caminar, que andar, poniéndonos al servicio, pues trabajamos en Honduras con mujeres supervivientes de la ruta, se llaman así, la red de mujeres supervivientes de la ruta. Y los testimonios son increíbles, son lo que bueno, están con nosotras porque pues saltaron la valla en el momento en el que ya las cambiaban y las vendían a otro punto. Y nosotras dijimos en el 2019, nos negamos a volver a decir, se venden personas sin guardar silencio, y lo volvemos a decir aquí y lo volvemos a decir en esta ruta. Se siguen vendiendo niñas, se siguen vendiendo mujeres y cuando decimos vender es vender, no ya metafórico de hay un precio para cada una, no, es toma y ahí te la llevas a tal punto y haces con ella lo que quieras. Tú antes señalabas esas fiestas X, pero es demasiado, decir demasiado grotesco se queda en una dimensión que no alcanza. Entonces prefiero no ponerle palabras, ¿no? Porque no es catalogable. Y es así, y se sabe, como decimos, ¿no? Nosotras aquí nos reunimos con personas, cuando decimos acá, en este lado, en esta ruta, nos reunimos a veces a comentar dónde están siendo los puntos de venta ahora mismo, ¿no? Dónde en la ruta, al llegar a la zona del Sahel, dónde se venden, dónde se reparten las niñas, y lo sabemos, ¿no? Y geolocalizablemente y cómo que se está haciendo, ¿no? Entonces, no permitir un visado, como decíamos antes, es permitir esto. Claro. Esperanza, Ima, Emilia, vamos a tener que ir terminando. Vamos a dar la palabra al público, a ver si alguna otra persona quiere intervenir. Bueno, hay muchas sonrisas, hay una atención total. Nos encantaría escucharle. Bueno, pues me temo que nadie más quiere decir nada más las de la comisión. Bueno, en primer lugar, gracias a los tres, porque he empezado un poco mi estilo, pero es que ricasco benetan, ¿vale? Oye, le tengo causa. A mí me gustó mucho una frase que os he leído, que me ha parecido que de algún modo resumía no lo que habéis planteado, sino lo que habéis planteado es muchísimo más extenso. Pero sí que, bueno, me ha gustado. A las buscadoras que pisan y arañan los caminos para localizar ecos de historias y fragmentos de vida. Creo que es mucho a lo que os estoy dedicando a las tres. Y bueno, pues es que ricasco. Y bueno, pues como todos los meses, el mes que viene también va a haber peli. Pero como Chus tiene mucho más control sobre eso que yo, te voy a pasar. No, edonik zuzenean. Apirilan daukagu, urrengo gaia izango da Palestina, Gaza, Palestina, eta egingo dugu ikan proiekzio bat, eta Bilborrokin urrengo astean beste proiekzio bat. Tenemos dos proyecciones en abril, una aquí en Ica, dentro del ciclo de Cinema, Ongi Etorri Cinema, y también desde la Comisión de Cine, pues vamos y bueno, junto con... Sí, se ha entendido, ¿no? Con el tema Palestina, tanto la que vayamos a hacer aquí como la que vamos a hacer en Bilbo Rock. Los días, para que los apuntéis en la agenda, apirilaren 22 hemen, Ikateneon, eta apirilaren 28 Bilbo Rocken. El 22 de abril aquí y el 28 de abril en Bilbo Rock. Así que os esperamos. Difundid, por favor, la noticia que Palestina
lo necesita hablar y seguir luchando por Palestina, eta, bueno, ikusiko gara berriro. Eskerrik asko. Agur Espe, Irma. ¡Agur! Un placer. No. Sí, claro. Qué bueno verle.